Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Nicole Rojas, una mujer que en medio del cumplimiento de un sueño vio la mano poderosa y milagrosa de Dios obrando en su vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Padres Preparados, Hijos de Carácter. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Nicole Rojas es de nacionalidad chilena. Desde 2013 está casada con Ginter López, con quien tiene dos hijos, Benjamín de 10 años y Vicente de 7. Su hijo mayor, Benjamín, al inicio del embarazo, fue diagnosticado con problemas graves. Le detectaron una malformación congénita y una hernia que afectarían a varios órganos durante la gestación. Y su siguiente hijo, Vicente, nació 2 años después en excelentes condiciones con muy buen embarazo. Vamos a conocer a Nicole. Quédate en Identidad. ¿Con todo te alegras en el Señor? Hoy tenemos a nuestra protagonista, Nicole Rojas, chilena, quien nos enseñará y nos mostrará cómo, a pesar de las dificultades y de las situaciones adversas, el Señor siempre, siempre es fiel. Y bueno, Nicole ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Nicole, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer tenerte en el programa, de que seas parte de más historias que nos llenan el corazón, de más historias donde reflejamos el poder de Dios en nuestra vida cuando se lo permitimos, a pesar de las circunstancias. ¿Cómo estás, querida Nicole? Hola, buenas. Mucho gusto de saludarles. Muy contenta de esta invitación y muchas gracias, Ángela, también por invitarme a esta entrevista y que sea el Señor que nos dirija. Amén. Bueno, gracias a ti, querida Nicole, esperando que sea de gran bendición para quienes están viendo, escuchando tu historia. Querida Nicole, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, a qué te dedicas, cómo se llaman tus hijitos, tu esposo. Queremos conocerles. Bien, Ángela, mi nombre es Nicole Rojas. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Pitrufquén, muy cerquita de Temuco. Es una bella ciudad. Aquí estamos con mi esposo. Él se llama Gunter López, es profesor del Colegio Adventista de Pitrufquén y con él tengo dos hijitos. Ya uno se llama Benjamín López, él tiene 10 añitos recién cumplidos y también tengo otro hijito que se llama Vicente López, que tiene 7 añitos. Esa es los integrantes de mi familia y vivimos aquí en Pitrufquén. Qué bendición. Como se diría chilenamente, eres la regalona, porque estás en medio de solo varoncitos allí, tu esposo, tus dos hijitos, la Sí, consentida, como se dice en Ángela, otros. ¿Sí? sí, soy la reina de la casa. Eso, la reina de la casa con sus príncipes y su rey. Bueno, realmente es una bendición, la familia es un regalo del cielo y más adelante vamos allí a ahondar al respecto, porque realmente Dios nos otorga regalos increíbles con nuestra familia, los hijos también. Querida Nicole, y en esta misma línea yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor, cómo llegó el mensaje de la palabra de Dios a tu familia, específicamente también en tu mamita, quien viene ya también con ese legado, querida Nicole. Sí, Ángela, mira, la verdad es que vengo, como dices tú, de una familia adventista de parte de mamá. Ahí mi abuelita en Ovalle, en la ciudad de Ovalle, ella recibió el mensaje por medio de unas hermanas de iglesia que visitaban hogar por hogar. Eh, Mi abuelita ya conocía de la iglesia adventista por medio de también algunos hermanos que ella tenía, pero principalmente ella conoció el evangelio por una pareja misionera que la visitó. Por lo tanto, así fue como llegó la iglesia adventista a mi hogar en Ovalle, en materno, y desde allí, ¿cierto? Mi abuelita tuvo varios hijos, uno de ellos mi madre, fue una familia que se dedicó siempre a cantar, también a visitar.
y así es como yo, gracias a Dios, nací en una familia adventista. Qué regalo del cielo. Siempre muy participativa tú en la iglesia, ¿no es así? Cuéntanos allí un poquito. Sí, bastante, sobre todo desde muy pequeña. Me gustaba mucho lo que era antiguamente llamado las Dorcas. Desde muy pequeñita iba con mi mamá, asistía ahí a seleccionar ropa para regalar. Recuerdo también preparar alimentos también para personas que lo necesitaban. Por lo tanto, la iglesia ha estado presente desde niña para mí. Y también siempre me gustaba el tema de la predicación. Desde muy pequeña, a los 9 años, hice mi primera predicación en la voz del menor y desde ahí fueron varias oportunidades que el Señor me dio para poder servirle en su iglesia, tomando cargos importantes desde los 15 años como secretaria de escuela sabática. También pude participar como maestra de jóvenes, ya que mi iglesia requería que él pudiese estar desde pequeña tomando responsabilidades, y siempre que faltaba alguna parte especial, como éramos 10 hermanos, la verdad es que siempre teníamos preparada alguna parte musical y que más bien parecía un coro, porque éramos muchos hermanos. Ay, qué bendición. Me imagino de pronto anécdotas allí maravillosas. Bueno, el tiempo no nos va a dar acá ni identidad para contar al respecto, pero son cosas que se atesoran en el corazón y que es un privilegio tenerlas allí y más recuerdos aún con la familia en la iglesia. Y querida Nicole, en la iglesia siempre el Señor aferrado, sin embargo, llegan las pruebas, las dificultades y quiero que me cuentes de una de las experiencias más difíciles, más complejas que has tenido que vivir, lo que sucedió allí con tu primer hijito. Cuéntanos en detalle lo que sucedió y cómo el Señor respondió en ese momento. Sí, Ángela, mira, me encantaría que pudiésemos contextualizar un poquito la historia que tenemos nosotros de vida y nuestro gran milagro en nuestra familia, que es Benjamín López, nuestro primer pequeñito, nuestro primer hijo. Normalmente, cuando uno ha crecido en la iglesia adventista, tiene sueños de formar una familia cristiana, una familia que dedique su vida al Señor. Por lo tanto, desde nuestro inicio, ya sea mi esposo y yo, teníamos paralelamente, obviamente, antes de conocernos, el deseo de formar una familia. Por lo tanto, el Señor respondió una de mis oraciones más importantes, que era el encontrar a una persona que estuviera en los caminos del Señor. Por lo tanto, cuando en la Universidad Adventista conocí a Gunther, que es actualmente mi esposo, conocí a una persona llena de fe, llena de esperanza. Por lo tanto, em, fue que me motivó obviamente a dar el paso importante de casarnos. Gracias a Dios, ambos habíamos terminado nuestras profesiones. Por lo tanto, por ser de diferentes lugares de Chile, yo de Copiapó y él de Loncoche, y juntarnos en Chillán, ahí a estudiar, fue como nos conocimos. Finalmente, en 2013 nos casamos, y al final de 2013 yo comencé a sentir como algunos síntomas muy extraños que me hicieron pensar que podría estar embarazada. Así fue como yo me enteré de que nosotros íbamos a ser padres luego de aproximadamente un año de matrimonio. Estábamos muy ilusionados, por eso me detengo a contarte un poquito el detalle, porque era como la coronación de nuestros sueños, de casarnos con una persona que realmente nos ayude en los caminos del Señor. Y ya llegaba nuestro hijo, nuestro pequeño, que yo desde pequeña, la verdad, soñaba que fuera niño. Incluso había pensado en su nombre, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque creía que el Señor me podía bendecir con una familia y también con un hijo. Por lo tanto, yo soñaba con ser madre. Frente a esta situación, viene la primera ecografía, Ángela. Esa primera ecografía que te da toda la ilusión de escuchar su corazón y de que, por yo ser enfermera, también esperaba que me dijeran que estaba todo bien, que mi hijo que venía todo bien. Bueno, lamentablemente el doctor se demoró bastante tiempo en tomar esa ecografía, y con mi esposo nos mirábamos porque entendíamos que algo no estaba bien. Por lo tanto, guardamos silencio, muy nerviosos. Finalmente el doctor, después de unos 10 minutos de echarme gel, de volver a revisar otra vez, volví a cambiar el ecógrafo. Yo creía que él, no sé, pensaba que había alguna falla en el equipo, porque cambiaba cables. Yo digo 10 minutos, pero para nosotros yo creo que fue mucho más por la situación que estábamos viviendo.
siempre mi esposo ahí acompañándome, obviamente. Finalmente el doctor nos dijo a las 8 o 9 semanas de embarazo que mi hijo venía con una malformación congénita muy grave y que este tipo de embarazos normalmente no llegan a término. Fue el diagnóstico que nos dio el doctor a la primera radiografía, o sea, perdón, ecografía que vimos con nuestro primer hijo. Yo me imagino esa situación, ese dolor, porque tú lo realzas muy bien. Al principio teníamos ese sueño y cuando empieza a verse permeado por esta situación que estaban viviendo, destruido de pronto de alguna forma, ¿qué vino después allí? Continúa, querida Nicole. Y mire, después de eso, nosotros eh, salimos de ahí de la consulta del doctor muy tristes. Eh, yo soy como un poco más expresiva, como de personalidad, por lo tanto yo exploté en llanto y en mi mente venían cuestionamientos de qué pasó, qué hice, un montón de cosas que en realidad uno de momento de tristeza comienza a pensar. Y recuerdo haber estado sentada en la escalera porque esto era como en un tercer o cuarto piso donde atendía el doctor. Por lo tanto, me senté como en la escalera porque normalmente usábamos el ascensor, pero esta vez como que recurrí a un lugar solo porque el ascensor normalmente es como transitado, así que fui como que busqué la escalera y allí me senté como a llorar desconsoladamente por un tema de que, como dices tú, efectivamente es algo que tú quieres, que tú anhelas, pero no esperas que te den una noticia así. Mi esposo en ese minuto me dijo que estuviera tranquila, que confiara en el Señor y que esperáramos para poder saber bien cómo seguía este embarazo, para obviamente ir viendo cómo se iban dando las cosas. En todo momento mi esposo dándome ánimo, esperanza. Pasó el tiempo y yo comencé a sentir síntomas de pérdida, ¿ya? Acudí rápidamente al ginecólogo que me estaba atendiendo y me dijo que era como un proceso natural el que yo perdiera a mi hijo por el defecto tan grande que él traía en su guatita. Para los que conocen un poquito de salud, el diagnóstico de mi hijo era un onfalocele gigante, ya que comprendía todos los órganos abdominales. Por lo tanto, había muy poca posibilidad que yo terminara el embarazo y en el caso de nacer, por ser un defecto tan grande, era muy poco probable que mi hijo viviera. Por lo tanto, la espera, imaginarán, ¿cierto? Todos los que nos escuchan, que no es la espera normal o quizás como que todo el mundo tiene esperando a su hijo. Fueron meses muy difíciles, al menos los primeros 4, en donde yo tenía que guardar reposo para no seguir teniendo estos síntomas de pérdida, pero a la vez también me retumbaban las palabras del médico que decían que cuando estos embarazos no son viables, tu cuerpo naturalmente los expulsa. Por lo tanto, había también un miedo de perder a mi hijo antes siquiera de conocerlo. Por lo tanto, eh, era una situación muy compleja, muy anímicamente, muy difícil. Pero recuerdo unas palabras, Ángela, que me gustaría que pudiéramos compartir, que hizo mi esposo conmigo. Me dijo, porque en un momento de desesperación, yo llorando en la cama, le dije, ¿por qué el Señor permite entonces que yo tenga este bebé en mi vientre si prácticamente lo voy a perder o en el caso de nacer va a durar muy poco? Imagínate, aferrada solamente a lo que los médicos me estaban diciendo. Y quizás por ser del área de la salud, quizás estaba muy apegada al diagnóstico, a lo que los médicos me dijeron. Por lo tanto, mi esposo me dice una frase que hasta el día de hoy la recordamos con mucho cariño. Me dijo, Nicole, si fuera que el Señor nos permitiera tener a nuestro hijo un minuto de vida, ese minuto lo vamos a aprovechar porque es lo que Dios permitió que viviéramos. Por lo tanto, eso desarmó completamente todos mis miedos, mis dudas. ¿Por qué? Porque confié de que si el Señor permitía que él estuviera el tiempo que fuera, era la voluntad de Dios, y eso me había olvidado yo en ese momento de tristeza, de que la voluntad de Dios es aún más, eh, es lo que nosotros debemos buscar en todo momento, la voluntad de Dios, aunque esa voluntad a veces no nos parezca que es lo mejor, pero en su infinita misericordia y sabiduría Él sabe lo que es mejor para nosotros. La ayuda idónea ahí haciendo su labor, impresionante, dando esas palabras allí de ánimo, aunque sea un minuto que nos permita el Señor tener a nuestro hijo.
es la voluntad de Él y lo vamos a aprovechar y a disfrutar. Qué marcante momento allí como familia. ¿Qué sucedió después, querida Nicole? Bien, nosotros en ese minuto vivíamos en Molina, por lo tanto, acudíamos a Talca para poder realizar los controles médicos, porque ahí en nuestra ciudad donde vivíamos no había especialista. El médico, luego de hacerme unos exámenes para poder saber si mi hijo venía con alguna otra malformación, hay que recordar, ¿cierto?, que los médicos te cuentan igual como el lado quizás más triste y más duro para que tú también te prepares para lo que podría suceder. Por lo tanto, lo que hizo el médico fue decirme que lo más probable era que mi hijo, además de esa malformación, debería tener otros problemas. No siempre venían solas estas malformaciones. Por lo tanto, me hizo una serie de exámenes, incluido, ¿cierto?, uno que tenía que ver con enviar una muestra de líquido amniótico hacia Santiago desde Talca. Y allí mi esposo nuevamente es protagonista en este examen, ya que debía viajar a temperatura ambiente para llegar al Centro de Genética de Santiago para ser analizado y ver si mi hijo además tenía alguna otra complicación. Por lo tanto, mi esposo, al recibir el examen, viajó a Santiago para poder llevar este examen para ser analizado. Por lo tanto, es una muestra de amor, ¿cierto?, de haber llevado en su cuerpo este examen para poder saber cómo estaba genéticamente nuestro pequeño. Ahí ocurrió un milagro después de un mes. Nos llegó el cariograma que se llama, ¿cierto?, donde nos decía que nuestro hijo no tenía ninguna otra complicación de cromosomas y confirmamos efectivamente lo que el médico nos había dicho, que nuestro niño era un varoncito. Por lo tanto, el nombre ya estaba más que elegido, era Benjamín. Qué felicidad en ese momento el Señor nos permite y nos otorga disfrutar de esos momentos donde Él empieza a mostrar allí su mano poderosa. ¿Qué sucedió después, Nicole, cuando ya se empezó a acercar allí el parto y cómo Dios empezó allí a obrar? Bien, nosotros tuvimos que viajar a Santiago, ya que el ginecólogo nos dijo que en la ciudad donde él estaba no había la experiencia quizás en años para poder tratar este defecto tan grande, a diferencia de Santiago, que nacían obviamente más niños con esa condición, por lo tanto era más seguro viajar a Santiago. Por lo tanto, nosotros a las 36 semanas de aproximadamente de embarazo viajamos a Santiago y allá nos recibió un equipo médico completo donde se extrañaban de que mi hijo no tuviera alguna otra anomalía en las ecografías, además de su defecto en su guatita. Por lo tanto, se programó una cesárea de urgencia, sí, no de urgencia, pero programada, para que todo el equipo estuviera recibiéndolo. Ahí ocurre una situación bien especial, Ángela, que me gustaría compartir contigo, y tiene que ver con que al momento de nacer mi pequeñito, obviamente pasó automáticamente a la UCI y yo a la recuperación. Por lo tanto, no pude verlo, pero mi esposo sí lo pudo ver. Por lo tanto, él iba desde el primer piso al cuarto, subiendo y bajando para poder darme información de mi pequeño. Y me contó y me mostró una foto de que él le puso, mi hijo estaba obviamente sedado completamente, con muchas máquinas entubado, y mi esposo le puso el dedito en su mano y mi hijo le apretó su dedito. Por lo tanto, desde ahí siempre hemos pensado, porque ellos tienen una relación muy hermosa de mucha confianza, mucha complicidad. Y creemos que tiene que ver también con estos momentos de conexión que tuvieron, e incluso mi hijo sedado. Y fue una de las cosas que mi esposo me decía: yo sé que el Señor lo va a tener con nosotros el tiempo que Él considere y lo voy a aprovechar, pero con todo, decía él. Y esa gana, esa esperanza que él tenía, me la fue traspasando a mí de a poquito. Finalmente mi hijo estuvo aproximadamente 2 meses en la UCI, donde hubieron momentos muy complejos, donde tuve que despedirme una vez de él, que sus pulmoncitos estaban sangrando. Había un tema médico muy grave, que el médico nos dijo: si tú crees en Dios, es lo único que puedes hacer ahora, aférrate a un milagro, porque nosotros como médicos ya hicimos todo. Por lo tanto, me gustaría aquí detenerme para decir que muchas veces llegamos a situaciones extremas en donde solo Dios es quien nos puede dar la salida, y así fue. En un momento de desesperación, eh, le entregué a mi hijo al Señor y le dije que se haga su voluntad, aun que fuera, y quizás mi hijo no siguiera con nosotros. Fue una oración que marcó mi vida para siempre. Señor dice, clama a mí
y te responderé, te mostraré. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Son esos momentos en que uno tiene, o sea, lamentablemente uno se acerca y se aferra más a Dios en la mayoría de los casos cuando está la crisis, la dificultad, lo complejo, pero ahí está el Padre Celestial para atenderte, para abrazarte, para decirte, tranquila, yo te voy a responder, todo está bajo control. Así veamos nubes grises, el Señor ya está dispuesto, listo, preparado, atendiendo con su arco iris también, donde está la promesa maravillosa para sus hijos. ¿Qué sucedió después, querida Nicole, en ese momento fulminante para sus vidas? Sí, ahí, gracias a Dios, ocurrieron estas 48 horas que estaba mi hijo grave, ocurrieron pequeños milagros los exámenes, en su reacción. Por lo tanto, mi hijo comenzó a salir de a poquito de este momento grave. Las secuelas eran, no se podía saber, solo el doctor me dijo que por la gravedad había muy poca posibilidad que mi hijo lograra hacer la vida de un chico normal, por así decirlo. Pero la verdad es que ya hasta a esa altura los diagnósticos para mí no es que no tuvieran validez, sino que yo estaba confiando en que yo le había entregado a mi hijo al Señor, por lo tanto él era el que decía la última palabra. Y más que eso, y creo que fue la lección que más aprendí, en los tiempos, Ángela, los tiempos de Dios. A veces creemos que Dios va a actuar en los tiempos que nosotros queremos, pero Dios actuó en el tiempo que era correcto y era necesario. Mucha gente hizo cadena de oración. Yo, por haber estudiado en la universidad, tengo varios amigos en varios lugares, así que también mucha gente me escribía, Nicole, hace rato que no oraba, pero por tu hijo Benjamín estoy orando, volví a orar. Sé que el Señor ha usado esta historia de milagro para poder llegar a muchas personas. Por lo tanto, mi hijo presentó una mejoría y al día de hoy mi hijo no tiene secuelas ni neurológicas, él canta, predica, eh, memoriza los versículos de la Biblia, es un chico que le gusta estar participando de la iglesia, por lo tanto, el Señor me lo entregó, eh, quizás con algunas marcas que nosotros siempre le decimos, esas marcas en tu cuerpo son huellas del milagro que Dios hizo en tu vida. Por lo tanto, es un hermoso testimonio que Él por siempre podrá contar. Amén. Qué hermoso, Nicole. Gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias por haber estado aquí en el programa. Realmente es de inspiración y de entender también los tiempos de Dios, los planes. Dice el Señor en su palabra a los hijos de Dios, todas las cosas nos ocurren para bien, conforme a su voluntad, a su propósito. Tú dices allí con compañeros que hace rato no oraban de la universidad y oraron por ti en ese momento, por tu hijito, y Dios tiene grandes planes y propósitos para quienes le aman y realmente es un privilegio haber escuchado tu historia. Y bueno, quiero invitarte para que en este momento nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia. Tal vez están pasando por alguna dificultad, alguna dolencia, tal vez alguna mamita también, no lo sabemos. Dios es el que conoce a quien le va a llegar este mensaje final que nos puedes entregar para cerrar tu historia. Adelante, querida Nicole. Sí, me gustaría compartir finalmente, ¿cierto?, un versículo que me ha acompañado por mucho tiempo y es una hermosa promesa que el Señor nos hace cuando pasamos por momentos difíciles. Se encuentra en Apocalipsis 21:4 y dice, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Me gustaría que las personas se pudiesen quedar con este hermoso versículo y lo puedan recordar y que el Espíritu Santo los traiga este versículo a su mente en momentos de dificultades. Amén. Muchas gracias, querida Nicole, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a confiar en el Padre Celestial. Esta es la vida eterna, maravillosa que nos espera. Sin embargo, el Señor desea que vivamos aquí en la tierra un pedacito de cielo con Jesús, que podamos amar, que podamos servir, que podamos confiar en el Señor. Tal vez estás allí con algún problema, alguna dificultad. El Señor lo conoce. No estás viendo o escuchando este programa por casualidad. Dios quiere obrar en tu vida, quiere restaurar tu relación, quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tu vida. Sin embargo, depende de nosotros
tomar esa decisión. El Señor nos deja esa libertad de elegirle o no. Te invito para que puedas acceder a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Empieza a estudiar la Biblia, empieza allí a estudiar tu palabra, la que tienes allí en casa, allí abierta en el Salmo 23, porque el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce las intenciones, deseos y anhelos que tienen. Solo debes confiar en Él, darle la oportunidad al Padre Celestial para que obre en tu vida. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.